indicando ahí. Sí, ahí está, me van indicando. Sí, se escucha. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? Bienvenido, mi nombre es Manuel Delgado. Ahí tienes el rótulo, aparece aquí en la ventanita. Y el día de hoy vamos a desarrollar el curso de educación cívica en esta primera semana. ¿Ya? En esta primera semanita vamos a ver el día de hoy de los derechos humanos, sobre todo la parte del derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Básicamente, derecho internacional, básicamente, ¿no? Entonces vamos a trabajar el día de hoy, a trabajar. Muy buenas noches, Fabricio, buenas noches, Ruth. Hola, Sofía, hola, Ariana, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Entonces vamos a desarrollar en esta primera parte, ¿ya? Vamos a desarrollar aquí. Permíteme. Ya, ahí está. Hola, ahí está. Vamos a compartir. Me indica, por favor, si es que se puede ver. Ahí está. ¿Se logra ver? Perfecto, chicos. Ahí está. ¿Se logra ver? Sí, sí, se logra apreciar. Correcto, muy bien. Vamos a ver los derechos humanos en su primera parte, claro, los derechos humanos en su primera parte. ¿Sí? Bien. ¿Qué entendemos, chicos, por derechos humanos? ¿Qué es lo que nosotros podemos entender por derechos humanos? A ver, ¿alguna idea acerca de los derechos humanos? A ver, ahí tienes el chat en el cual podemos exponer toda nuestra, ¿no? Podemos exponer cualquier inquietud, duda que podamos tener, ¿sí? Bueno, en esta primera parte vamos a ver aquí el tema de los derechos humanos, ¿ya? Bueno, los derechos humanos se entiende como una garantía esencial, ¿no? Son condiciones que debe gozar toda persona que nos permita vivir como seres humanos, en perfecta concordancia con nuestra naturaleza y con nuestra dignidad, ¿sí? Sin ello no podemos cultivarnos ni ejercer plenamente nuestras cualidades, nuestra inteligencia, nuestro talento, nuestra espiritualidad. O sea, los derechos humanos, si bien es cierto, están reconocidos por el Estado peruano. Es un deber del Estado peruano garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, ¿no? Acerca de los derechos humanos, como te mencionaba, son condiciones básicas, esenciales, preponderantes, ¿no? Que permiten que el ser humano se pueda desarrollar en sociedad, pueda desarrollarse en sociedad. ¿Sí? Hasta acá, todo bien, chicos. Me van indicando todo positivo para pasar a la siguiente diapositiva. ¿Existe alguna duda, por favor? Me va comentando, por favor, si hay alguna duda. ¿Sí? ¿Todo bien? Ahí está. Perfecto. Todo bien. Entonces pasamos a la siguiente característica, a la siguiente diapositiva. Y en la siguiente diapositiva podemos vernos claramente de las características de los derechos humanos, ¿no? Las características. Por ejemplo, podemos mencionar que son inherentes. Cuando te dice que los derechos humanos son inherentes, te está diciendo que que los derechos derivan de la naturaleza humana. Universales quiere decir que los derechos humanos son para todos, ¿no? Universales, los derechos humanos son para todos, ¿sí? Interdependientes quiere decir que los derechos humanos se relacionan entre sí. Por ejemplo, si hablamos de pensión de alimentos, no vayas a empezar que solamente es alimento, ¿no? El progenitor, un padre a su hijo, no solamente le va a dar dinero para alimentos, ¿no? Hablamos de vestimenta, hablamos de educación, hablamos de salud, hablamos de diversión, de entretenimiento, ¿sí? Entonces, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de esta característica de los derechos humanos de ser interdependientes, estamos hablando de el debido proceso, por ejemplo, ¿no? Y el debido proceso, por ejemplo, exige la presunción de inocencia, ¿no es cierto? Toda persona es inocente hasta que judicialmente se demuestre lo contrario. Ujú. Tiene derecho a un abogado. Si la persona no puede contratar un abogado,
le asiste el tener un abogado de oficio. La persona no puede ser incomunicada, le asiste el ser asesorado por su abogado, le asiste el secreto profesional, le exige ser notificado por las razones de su detención, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso, como te mencionaba, habla de que los derechos humanos son interdependientes, ¿no? Se van relacionando entre sí, ¿no? Indivisible quiere decir que ninguno de los derechos no se disfruta, ninguno de los derechos se disfruta a costa de otro, ¿no? ¿Ya? Es decir, forman parte de un sistema, ¿ya? Van a formar parte de un sistema. Inalienable significa que no guarda la lógica, ¿ya? Que no guarda la lógica de la mercancía, que no se puede vender, que no se puede ceder, donar, alquilar, rentar, ¿no? Imprescriptible significa que los derechos humanos nunca van a perder su vigencia. Incondicionales quiere decir que los mismos derechos humanos tienen lineamientos y procedimientos que garantizan su debido cumplimiento. Inviolables que no se deben transgredir. También podemos mencionar, por ejemplo, que los derechos humanos son progresivos. Profesor Manuel, ¿qué quiere decir progresivo, profesor? Progresivo quiere decir que los derechos humanos aumentan y evolucionan con el tiempo, ¿sí? Progresivo quiere mencionar que, te quiere decir que aumentan y evolucionan con el tiempo, ¿no? Por ejemplo, antes la mujer no podía estudiar, no podía trabajar, estaba sujeta básicamente a la decisión de su compañero de vida. Hoy en día, no, hoy en día las reglas han cambiado, ¿sí o no? Las reglas han cambiado y han cambiado para establecer criterios de mejora, ¿sí? Irrenunciable quiere decir que los derechos humanos, no, a ellos no se debe renunciar, ¿sí? ¿Estamos bien con las características de los derechos humanos entonces? ¿Sí? ¿Estamos bien? Ya. Entonces, inherentes, recuerda, son propios, ¿no? Derivan de la naturaleza humana, derivan de la dignidad del hombre, ¿no? Universales significa que los derechos humanos son para todos. Interdependientes, que se relacionan entre sí, como lo hemos mencionado, ¿no? Hemos puesto el caso de la pensión de alimentos, del debido proceso, ¿no? Indivisible significa que ninguno puede disfrutarse a costa del otro, ¿no? O sea, que forma parte de un sistema, claramente, ¿no? Inalienable, que no tiene la lógica de la mercancía, ¿no? No se puede vender, ceder, regalar, donar, alquilar, rentar, ¿no? Ujú. Imprescriptible, que nunca pierden vigencia, ¿no? Pues algo se basa en el tiempo, ¿no? Incondicionales, cuando hablamos de incondicionales, quiere decir que está sujeto a determinados lineamientos, ¿no? Propios del derecho, ¿no? Inviolables, que no se debe, pues evidentemente, transgredir. Para esto también estamos hablando de los progresivos, ¿no? Cuando los derechos humanos son progresivos, cuando aumentan y evolucionan con el tiempo. Aumentan y evolucionan con el tiempo, ¿sí? Irrenunciables, que no se debe renunciar, pues no se puede ni se debe renunciar a ellos, ¿sí? Salón, ¿cómo vamos con las características? ¿Alguna duda en relación a las características, por favor? ¿Me va indicando? Profesor, ¿Alguna eh, duda? ¿Todo bien? profesor, A ver, voy a subir el volumen. Ahora sí. eh, sobre bueno, sus características que son indivisibles, el tema del aborto no vulneraría esto, porque en todo caso el tener el bebé vulneraría la autonomía del cuerpo de la mujer. No, bueno, no sé. Claro, lo que sucede es que hay varios documentos normativos. Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por ejemplo, es un documento opcional, ¿no? Es un referente en sumo caso, más no es obligatorio. Sin embargo, los países sí pueden normar en base a los derechos, ¿no? Por ejemplo, el aborto que tú mencionas está tipificado dentro del código como un atentado contra el derecho a la vida. Y el derecho a la vida es un derecho humano. Ujú. Ahora, evidentemente hay países que han despenalizado el aborto, ¿no? Claro que sí, pero Perú no es uno de ellos. O sea, el Perú tiene un procedimiento para hacer
para hacer leyes. Y el aborto, el único aborto que está permitido por la legislación peruana es el aborto terapéutico. Cuando un profesional de la salud o los profesionales de la salud determinan que está en riesgo la vida de la madre y de su hijo. Claro, o sea, ahí Indivisible no se está rompiendo porque en general, o sea, sigue viendo el mismo sistema, solamente que el país como soberano está cautelando el derecho a la vida, que es un derecho humano también, por supuesto, ¿no? Claro que yo también, los países tienen puntos de vista controversiales, ¿no? Porque hay países que consideran que debería despenalizarse, pero esas ya son posturas sobre los derechos, que es diferente, ¿no? Ahí está. Entonces, Vamos a profesor, ver aquí. Dígame, entonces, señorita, dígame, dígame. ¿desde qué momento, a ojos de la Constitución, uno tiene derechos, ¿no? O sea, desde la concepción, Desde o la concepción, sí. Por eso existen cuatro sujetos de derechos, ¿no? Bajo la legislación peruana. El concebido, la persona humana, la persona jurídica y las organizaciones de personas no inscritas, ¿no? O sea, es a partir de la concepción, sí, a partir de la concepción. Ujú. A partir de la concepción se considera, sí, entonces, claramente. ¿por qué a mm, o sea, o los cigotos y que son fecundados en laboratorios que son in vitro, ¿por qué no se les considera como sujeto de derecho? Claro, lo que sucede ahí es que, por ejemplo, hay una legislación, por ejemplo, ¿no? El tema para la legislación peruana, por ejemplo, no guardo un caso, ¿no? La concepción, por ejemplo, de el vientre de alquiler, ¿no? Está concebido siempre y cuando la persona que vaya a realizar el aporte genético y la persona que lleve el embarazo sea la misma persona. Pero otros países no lo contemplan así. Por ejemplo, Estados Unidos, la persona que hace el aporte genético y la persona que lleva el embarazo son personas diferentes, ¿no? Pero como te digo, son legislaciones. Recuerda que los estados son soberanos, ¿no? Y que tienen diferentes posturas frente a los derechos humanos, ¿no? Pero en el caso peruano, la concepción sí está reconocida y para eso hay pruebas establecidas, ¿no? Evidentemente, ¿no? Por ejemplo, el tema de paternidad, la prueba que establece esta afiliación es la prueba de ADN, por ejemplo, ¿no? Entonces sí está regulado. Ahora, el hecho que sea legal no exime de la polémica de que sea justo, injusto. Podemos discutir, ¿no? En algún momento de la historia el esclavismo era legal, pero no era justo para determinadas personas, ¿no? Entonces ahí hay Me que tomar gusta. en cuenta ese detalle, ¿no? Puede ser justo o injusto, pero en su caso es legal, ¿no? Entonces ahí hay un marco que lo va a respaldar. Contabilidad, pues. De contabilidad ya estudiando mi carrera solito, podré con calculadora todo. Ultimate, Vamos a sin... ver acá, ahí está, ¿ya? Entonces aquí vamos estableciendo, a ver, creo que hay una comunicación aquí, ahí está. Inherente significa que los derechos humanos surgen de acuerdo a la naturaleza y dignidad del hombre, ¿no? A la naturaleza y dignidad del ser humano. Ujú. Ahora, dentro de la Constitución peruana, que es digamos, el conjunto de leyes más importante que tiene nuestro país, la Carta Magna, ¿ya? Aquí te dice la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Pero acá viene el término, ¿no? Profe, ¿a qué se refiere usted con dignidad humana? Para empezar, la dignidad humana es un valor, es un derecho innato, es inviolable, es intangible, ¿no? ¿No? De la persona. Se considera un derecho fundamental, es un valor inherente al ser humano, su valor, ¿no? En este caso también se considera que es un ser racional que posee libertad y tiene capacidad de creación, ¿no? Entonces, la dignidad es algo que se toma en cuenta, pero en diferentes dimensiones. Hay dimensión, por ejemplo, empresarial, ¿no? El tema, si yo formo una empresa con los socios, hay una forma de repartir la riqueza. Si hablamos del matrimonio civil, hay derechos y deberes y obligaciones que aparecen a partir de ese contrato, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de un contrato de trabajo, existen derechos y deberes para el empresario, existen derechos y deberes para el trabajador, ¿no? Entonces hay un marco normativo ahí.
A ver, aquí vamos a plantear la siguiente idea. Mira, a ver. Ahí está. ¿Quién hace esta clasificación de los derechos humanos? La realiza Karel Basak. Karel Basak establece las generaciones de los derechos humanos. Primera generación, segunda generación, tercera generación, ¿sí? Entonces, en la primera generación hay un hecho de la historia universal que lo propicia. ¿Cuál es? La Revolución Francesa, ¿ya? La Revolución Francesa. Y en esta Revolución Francesa aparecen, pues, ¿qué derechos comprende? La Revolución Francesa comprende a los derechos civiles y a los derechos políticos. También es cierto que en esta primera generación estamos hablando de las libertades clásicas, ¿no? Una manera de reconocer una pregunta de eco cuando me hablan de los derechos humanos de primera generación es que estamos hablando de los derechos individuales, ¿ya? Derechos individuales, las libertades clásicas. Derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad de opinión. Yo puedo opinar, por ejemplo, ¿no? Acerca del metropolitano, acerca del tren eléctrico, acerca de la gestión de la presidenta de la República. Existe libertad de conciencia, de religión. Recuerda que el Estado peruano es un Estado laico, coexisten diversas religiones. Tengo derecho a la nacionalidad, ¿ya? Es decir, hay criterios para obtener la nacionalidad peruana. Derecho a elegir y ser elegido. Por ejemplo, Salón, yo te pregunto, ¿hasta qué edad el voto es obligatorio? ¿Hasta qué edad el voto es obligatorio? A ver quién me dice acá en el chat. A ver, hasta los 70 años, muy bien. Y pasados los 70 años, ¿cómo se considera ese voto? Pasados los 70 años, ¿no? ¿Cómo se Opcional, considera? Se considera opcional. opcional, facultativo, claro que sí, ¿no? También existe el derecho a la propiedad y a la herencia también, por supuesto, porque las personas durante nuestra existencia vamos acumulando patrimonio, pero no somos eternos, ¿no? En algún momento vamos a fallecer y nuestros herederos van a sucedernos en la titularidad de ese patrimonio. Van a poder usar, gozar, disfrutar del patrimonio, ¿no? Que les ha sido concretamente heredado, ¿sí? Entonces, esos son los derechos humanos de primera generación. Si hablamos de los derechos humanos de segunda generación, estamos hablando de la revolución industrial y estamos hablando de la revolución mexicana, ¿no? La revolución industrial y la revolución mexicana. Entonces acá debemos plantear, mira, ve, comprende los derechos económicos, sociales y culturales. Un detalle muy importante es que aquí ya existen los derechos, los derechos colectivos, ¿no? Ahí debemos establecer los derechos colectivos, claramente, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos el derecho a una jornada justa de trabajo. No te vayas a olvidar que el Estado peruano prohíbe la esclavitud y prohíbe la servidumbre. Tengo el derecho a la seguridad social, es decir, un seguro que me permita, ¿no es cierto?, revertir mi condición de enfermedad, porque no es que yo sea inmune, ¿no? Yo como trabajador en algún momento también me voy a enfermar, ¿no? Derecho a un salario justo, derecho a la huelga. ¿Qué es la huelga, Salón? ¿Qué vendría a ser la huelga? A ver, ¿qué vendría a ser la huelga? ¿Mm? Reclamación de derechos. Claro, es una interrupción de la jornada laboral, ¿no? Es una interrupción indefinida de la jornada laboral, ¿no? Recuerda, si no hay solución, la huelga continúa, ¿ya? Es una medida de fuerza por la cual el trabajador, ¿no? Busca decir que está disconforme, ¿sí o no? ¿Qué es un sindicato? ¿Mm? A ver, Salón, ¿qué vendría a ser un sindicato? Estamos hablando de un derecho a la sindicalización. ¿Qué vendría a ser un sindicato? Una ¿Sí? organización de personas. Por supuesto, es un grupo representativo de trabajadores que busca defender sus derechos laborales. Muy bien. Y el derecho a la educación, ¿no? Derecho a acceder a procesos de enseñanza y aprendizaje para obtener para obtener un aprendizaje, para obtener conocimiento, capacidad, actitudes, ¿no? Claramente, ¿no?
Entonces vamos aquí a hablar de los derechos de tercera generación, que digamos aquí estos derechos humanos de tercera generación aparecen después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Aparecen después de la Segunda Guerra Mundial. Y acá se le conoce como el derecho de los pueblos, el derecho de la solidaridad, ¿no? ¿No? Derechos de acá, colectivos también, ya, derecho de los pueblos o de la solidaridad. Ahí estamos hablando del derecho a la paz, a la libre determinación de los pueblos, ojo ahí, ¿ah? ¿No? Los países son soberanos en sus decisiones, ¿no? Derecho a un medio ambiente sano, ¿ya? ¿No? Por ejemplo, un ejemplo, el derrame de petróleo por parte de Repsol en el mar de Bentaní es una clara transgresión a este derecho. También está el derecho a la consulta previa. Este es un derecho que tienen los pueblos indígenas, ¿ya? Para poder negociar mecanismos de compensación. Digamos que existe el convenio 69 de la OIT, de la Organización Internacional de Trabajo, que te dice que los pueblos indígenas deben negociar con el Estado, ¿no? Deben negociar con el Estado los mecanismos de compensación. No pueden básicamente impugnar el tema de la inversión, no, porque esa inversión se va a dar de todas maneras, pero sí pueden establecer mecanismos de compensación. De repente piden que la gente de la comunidad trabaje en la empresa, que puedan armar su propia empresa y hacerla de proveedores, o pedir un colegio, o pedir una pista, un aposto, un hospital, por ejemplo, ¿no? Son mecanismos de compensación, ¿sí? También estamos hablando del derecho al patrimonio común de la humanidad, es válido también. Ujú. Acá debo aclarar que patrimonio estamos hablando de la creación, de la naturaleza o del hombre, ¿no? Que tiene cierta relevancia. Y finalmente también hay una postura acerca de los derechos humanos de cuarta generación. Cuarta generación, que tiene que ver con básicamente la internet, las redes sociales, ¿no? Los términos y condiciones que operan, ¿no? Por ejemplo, muchas veces los términos y condiciones de Facebook, de TikTok, por ejemplo, de Instagram, ¿no? O esta aplicación de edición de videos CapCut, por ejemplo, pueden sorprender, ¿no? Porque la mayoría le pone ok, 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 pero no lee los términos y condiciones, ¿no? Muchas veces estas cláusulas establecen que, por ejemplo, lo que tú tengas en tu computadora, en tu PC, es propiedad de ellos, por ejemplo, ¿no? Muy bien, ahí está. Entonces ya tenemos aquí alguna duda en relación a la clasificación de los derechos humanos. ¿Alguna duda? ¿Qué era el patrimonio, disculpe? ¿Todo bien? ¿Todo bien hasta acá? Ahí está. ¿Sí? ¿Todo claro? Dígame, señorita, le escuchamos. Disculpe, ¿qué era el patrimonio? Si me lo puede recordar, por favor. Ah, ya, el patrimonio común de la humanidad, esto básicamente es una distinción que generalmente te hace una entidad internacional, puede ser la UNESCO, sobre algún sitio específico del planeta, ¿no? Puede ser una creación natural, y sería pues patrimonio, creación de la naturaleza, patrimonio natural, o puede ser la creación del hombre, y ahí sería patrimonio cultural. Pero se le dice de la humanidad porque tiene un valor excepcional, ¿no? Indiscutible para el planeta, ¿no? Por esa razón, ¿no? Se le considera, ¿sí? Podría ser Machu Picchu, por ejemplo. Por ejemplo, el Capañán, ¿sí? La ciudadela de Chan Chan, el centro histórico de Lima, por ejemplo. Sí, Listo, gracias. acá. Ahí está. Y acá tenemos algunos derechos fundamentales de la persona y de la Constitución. Lo que sucede es que en el artículo 2 de la Constitución Política del Perú, ahí existen derechos fundamentales, ¿no? Y vamos a ir mencionando cada uno y vamos a ir comentando un poquito ahí, por ejemplo, dice, ¿no? Derechos personalísimos, ¿no? Muy ligados a la persona, se requiere decir personalísimos, ¿no? Derecho a la vida, por ejemplo, ¿no? El derecho básicamente a la identidad. Ya, por ejemplo, si hay una prueba de paternidad, como te había mencionado, existe la prueba de ADN, ¿no? Y si se basa en el derecho a la identidad,
a la integridad moral, psíquica y física, al libre desarrollo puntualmente del bienestar también, ¿no? Ahora, transgresiones al derecho a la vida también está la eutanasia, por ejemplo, ¿no? El aborto, el asesinato, el sicariato, el feminicidio, ¿no? Son violaciones contra el derecho a la vida. Ahora, también existe el derecho a la igualdad ante la ley. Todos somos iguales ante la ley, ¿no? Entonces, no puede haber discriminación por motivos de origen, de raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Puede ser ideas también, ideas, ¿no? Claramente, ¿no? También existe el tema de clasismo, ¿no? El lugar donde vives, el colegio donde estudiaste, la universidad, ¿no? Son varios criterios que se toman en cuenta. Y acá, por ejemplo, podemos mencionar algunos derechos, por ejemplo, a la libertad, porque ya estamos hablando de las libertades, ¿no? Podemos mencionar el derecho a elegir el lugar de residencia, ¿no? Por ejemplo, si alguien recuerda cuando se dio el tema del COVID, por ejemplo, ¿no? En el caso del tema del COVID, mucha gente se resistía a que el profesional de la salud fuera a su domicilio, porque se creía que traían el COVID, ¿no? Pero a él le asiste el derecho de escoger su lugar de residencia, ¿no? A transitar por todo el territorio nacional, por supuesto, ¿no? Sin embargo, en estado de emergencia sí se puede suspender, ¿no? Puedo salir y entrar del territorio nacional, por supuesto, ¿no? Sin ningún tipo de problema. Ahí está. Estamos hablando de la libertad, por ejemplo, intelectual, ¿no? Bueno, aquí está la libertad de información, ¿no? O sea, yo puedo generar información, puedo utilizar las redes sociales y el internet para crear información, puedo opinar sobre un asunto de coyuntura, puedo expresarme, puedo difundir la forma de pensar, mis ideas, por supuesto, pero eso no puede ser nocivo a la moral ni a las buenas costumbres. Eso no puede ser excusa para que yo pueda calumniar, injuriar o difamar, o decir algo que no corresponde a la realidad, porque eso sí tiene responsabilidad ante la ley, ¿no? También estamos hablando de las libertades civiles, y aquí también podemos darnos cuenta de que existe, ¿no? La, este derecho a reunirme pacíficamente sin armas, ¿no? No existe ningún problema, ¿no? Yo no puedo reunir pacíficamente, tengo derecho a asociarme, puedo formar empresa, ¿no? Me faculta, yo puedo formar una sociedad civil, puedo formar una sociedad en comandita, puedo formar una sociedad anónima, puedo formar una sociedad colectiva. O sea, yo tengo derecho a asociarme. Claro está, con fines lícitos, ¿no? Con fines legales, claramente, ¿no? También a constituir fundaciones y a la inviolabilidad de domicilio. Profesor Manuel, ¿a qué se refiere este tema de la inviolabilidad de domicilio? Algo muy sencillito. La inviolabilidad de domicilio significa que el dueño tiene que autorizar, claro, tiene que autorizar el ingreso de terceros a su domicilio, siempre y cuando no sea estado de emergencia. Porque cuando es estado de emergencia, se suspende la inviolabilidad de domicilio, ¿no? Ahí sí definitivamente se va a suspender, ¿ya? No sé si tú te acordarás, en el año 2020, el año donde estábamos, el COVID, ¿no es cierto? La policía, sobre todo el grupo Terna, se disfrazaba de Papá Noel para ingresar a los domicilios con una comba, ¿no? Porque estaba prohibida las reuniones sociales. Sin embargo, pues había gente que se reunía, pues, ¿no? A oculta y que tenía que ser sancionada por ello. ¿Sí? Hasta acá. ¿Alguna duda, chicos? ¿Se me va indicando, por favor? Si hay alguna duda, inquietud. ¿Mm? Antes de pasar a la siguiente diapositiva. ¿Sí? A ver. Ok, vaca, muy bien. Es cierto que hay más del 50%, te dice, de los trabajadores en un sindicato. Sí, mira, la ley dice que de 20 trabajadores a más tienes para armar un sindicato. Sí, que te asiste al derecho. Por supuesto que sí. Ya. Sin embargo, algunas empresas ven la forma o malas empresas, no todas, algunas malas empresas establecen mecanismos de coacción, ¿no?
para las personas que quieren formar el sindicato, ¿no? A ver, acá vamos con el derecho a la libertad, tenemos el derecho a la espiritualidad, a la conciencia y a profesar una religión. Bueno, te cuento que el Estado peruano es laico y que aquí van a coexistir varias religiones, ¿no? También estamos hablando del ejercicio público de las confesiones, también, vale, no hay ningún problema, ¿ya? Entonces, yo puedo, el Estado te faculta, ¿no? No hay ningún problema, siempre y cuando la práctica religiosa, de manera individual, colectiva, en público o en privado, no altere la moral y las buenas costumbres. Eso sí es un requisito, ¿ya? También tenemos aquí el derecho a la libertad económica, a la propiedad y a la herencia, a trabajar libremente en lo que yo considere conveniente, pero que sean, como te mencionaba, fines lícitos, ¿ya? Que sean fines legales, no te vayas a olvidar, ¿ya? Eso es muy importante, ¿ya? Que tenga que ver con fines legales, ¿sí? Bueno, y acá tenemos a la seguridad personal. ¿Te acuerdas que era la presunción de inocencia o no? ¿Mm? Lo habíamos visto, ¿sí o no? ¿Qué era la presunción de inocencia? Ah, profe, la presunción de inocencia. Bueno, la presunción de inocencia era toda persona es inocente hasta que judicialmente se demuestre lo contrario. Toda persona es inocente hasta que judicialmente se demuestre lo contrario. Nadie está obligado a hacer lo que la ley manda, que lo que la ley no manda. Nadie está impedido de hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. Ujú, ¿ya? Lo que ella no prohíbe. ¿Ya? Entonces, ¿qué se sigue? Yo de repente, por ejemplo, yo no necesito usar mascarilla porque en 2025 no es obligatorio usar mascarilla. ¿Te das cuenta? Claro, pero en el 2020 sí era. ¿Te das cuenta? Nadie puede ser incomunicado. Necesita estar en plena comunicación con su abogado, con su familia, ¿no? En el Perú, recuerda, no hay prisión por deudas. No hay prisión por deudas, a excepción de la pensión de alimentos, porque aquí tú no pasas la pensión de alimentos y te vas preso, ¿no? Te ganas un tour ahí en Piedras Gordas, en Chayapalca, pues, ¿no? Claramente. Ahí está. Muy bien. Salón, comentarios, ¿cómo vamos? A ver, me van comentando si hay alguna consulta, alguna inquietud, me van comentando. A ver, antes de pasar a la siguiente diapositiva. ¿Mm? ¿Todo bien entonces, muchachos? ¿Todo bien? Ok. ¿Ya? En la evasión de impuestos, si tiene agravantes y eres reincidente, sí, claro, por supuesto. Sí, 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 sí. Depende de la modalidad, depende de tus antecedentes y de cuánto dinero estamos hablando también. Sí, muy bien. Acá vamos a ver, bueno, el tema de garantías que protege los derechos fundamentales. Eso está en el artículo 200. Ahí está la acción de amparo, el habeas corpus, el habeas data, la acción popular, la acción de cumplimiento y de inconstitucionalidad. No te preocupes que lo voy a tocar de manera muy somera porque eso es aparte, en otro tema, ¿no? La acción de amparo busca derechos fundamentales, ¿no? El derecho al honor, por ejemplo, el derecho al trabajo, ¿no? Que no sea despedido de manera arbitraria. El habeas corpus, por ejemplo, tiene que ver con la libertad individual, procede contra una detención arbitraria. El habeas data tiene que ver con el acceso a la información, ¿no? ¿No? Tú tienes derecho a acceder a la información, siempre y cuando no afecte la privacidad, la intimidad de las personas, razones de seguridad nacional. ¿Sí? La acción popular lo que busca es regular el poder reglamentario. O sea, una entidad del Estado o privada no puede sacar un reglamento que contradiga la Constitución, porque va a prevalecer la Constitución, ¿no? Si nosotros tenemos la Constitución y una norma de rango inferior, y si ambas entran en conflicto, siempre va a prevalecer la Constitución, ¿sí? La acción de cumplimiento es cuando una autoridad es renuente a acatar una norma, una ley, una norma jurídica, ¿no? Y la acción de inconstitucionalidad, o ese, por ejemplo, cuando, imagínate que el Congreso aprueba una ley y esta ley contradice a la Constitución. Entonces, ¿quién tiene que determinar esa contradicción? El Tribunal Constitucional.
¿Sí? Ahí está. Entonces acá hemos visto que hemos hecho un resumen de lo que es las garantías, ¿no? No hay ningún problema acá. Ya, ahí está. Entonces, vamos a hablar acá sobre la Convención sobre los derechos del niño. Esto fue adaptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. ¿A quién reconoce como niños? A todos los seres humanos menores de 18 años, ¿no? ¿Sí? Se le debe garantizar su pleno desarrollo físico, mental, social, y se le tiene que garantizar que se puede expresar en libertad, ¿no? Garantizar plenamente sus expresiones, ¿ya? Entonces, acá nosotros tenemos cuatro principios rectores, ¿ya? Tenemos el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, ¿no? Entonces, acá la persona tiene derecho a desarrollarse. El interés superior del niño, cualquier decisión que se pueda tomar, siempre se debe tomar en cuenta el interés del niño, siempre, siempre, ¿no? La participación del niño es importante, tiene que formar parte de aquellas situaciones o asuntos que le van a afectar su vida. La no discriminación, recordando que la discriminación es un trato diferenciado de forma injustificada, ¿no? Entonces aquí todos los niños son iguales sin ningún problema. Acá nosotros tenemos, muy bien, ahí está. Ya, vamos a ver la primera pregunta, ¿sí? Tiempito para la primera pregunta, ¿te parece? A ver, vamos con la primera pregunta. Me vas indicando la clave. Tiempo, tiempo, tiempo. A ver, ¿marcaste la uno? ¿Marcaste la uno? A ver. Ajá. Te cuento que no. Sí le estaba dando, ¿no? Porque todavía, ¿qué dice la ley peruana, no? Si él sigue estudiando, el padre todavía tiene que financiar su educación hasta los 28. Así es, muy bien. Pregunta 2, a ver, tiempo para que evalúes. Tiempo. Marcaste la número 2, a ver, amiguito, marcaste la número 2. Claro, sí es. A ver, sí. A ver. Te dice, a ver, ¿marcaste o no? Jeje. Los jóvenes protestan, te dice. A ver, ¿alguien se animó, no? A ver, en caso, bueno, a ver, ya. Te dice, los pacientes por COVID son atendidos eficientemente en ICA. Ya, entonces, la primera generación, un obeso de arranque.
Bacán, ¿no? Ahí está, no hay ningún problema, ¿no? Se está involucrando, derecho, ¿no? Político, ujú, protestan, ¿no? Están protestando, perfecto. A ver, y al siguiente te dice, las pacientes por COVID son atendidos. Ah, esa es la salud, ¿sí o no? Claro, y eso, al ser la salud, estamos hablando de segunda generación. Y la tercera generación, ya tiene que ver, ¿no? Ajá, por supuesto, derecho de la solidaridad. Entonces sería un obeso, dos casas, tres aviones. Ahí está. ¿Eh? Muy bien. Ya. A ver, tres. A ver, vamos a ver marcando la número tres. ¿Qué marcarías? ¿Qué marcarías en la tres? A ver. Pedro trabaja en una empresa de seguros y fue despedido arbitrariamente después de 20 años de servicio. Tras un proceso judicial, el juez ha determinado que se ha repuesto a su centro laboral. Pero el dueño de la empresa no se niega rotundamente a recibirlo. ¿Qué garantía constitucional procede? La acción de cumplimiento. La acción de cumplimiento. ¿Sí? Pregunta 4. A ver, pregunta 4. ¿Por qué? Voy a dejar de compartir para que salga esta figurita. Profesor, Ahí ¿la está. acción de cumplimiento no es solamente para autoridades públicas o es de manera general a No, no, no. autoridades? Es la acción de cumplimiento lo que busca, lo que mide es el desacato a una norma jurídica. No quién, ¿ah? El desacato. El hecho es el desacato. Y acá en la pregunta 3 te dice, el dueño de la empresa se niega rotundamente a recibirlo. O sea, acá hay un desacato. Acá hay una norma jurídica del Estado peruano que le dice al empresario, oye, reponlo. Y el empresario dice, yo no lo voy a reponer. Ah, procede la acción de cumplimiento. Gracias, En la profesor. pregunta 4 te dice, a ver, ¿marcaste la 4 o no? A ver, vamos a ver la 4. ¿Quién marcó la 4? ¿Quién marcó? A ver, uy, hay controversia. A ver, dice. En una familia, te estaba mencionando, ahí está, en una familia, los padres comunican a sus hijos que realizarán un viaje. Uno de los niños pregunta si puede elegir el lugar, ¿no? Entonces el padre le responde con un grito que no, porque es una decisión absoluta y exclusiva de los padres, ¿no? Entonces, el caso descrito te dice qué principio de los derechos del niño se estaría vulnerando. ¿M? Entonces ahí se estaría vulnerando qué tipo, ¿no? Ahí está. Vamos a revisar, pues vamos a revisar. La participación infantil de todas maneras, ¿no? Él quiere participar y el padre dice, no, papá, papá", ¿no? Parti- A la vida no, no le está matando. Tampoco hay que exagerar, ¿ah? Tampoco hay que exagerar. No es que, pero lo va a matar. No, 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 no está diciendo eso, ¿no? El interés superior del niño, sí, claro, porque el niño está sentando una posición, ¿no? Y no lo dejan, pues, ¿no? Está claro. Ujú. Avión. Avión. Sí, ahí está. ¿Qué te pareció? ¿Mm? Cuéntame. Ahí está. ¿Qué tal? Vamos bien, ¿no? Vamos manejando. Excelente, excelente. Ya vamos manejando ahí la figura, ¿no? Sí, sí, sí.
Interesante, ¿no? Interesante, interesante, pues es claro, ¿no? Por supuesto que sí. ¿Ya? Ahora vamos a revisar ya la segunda parte, pues, ¿no? La segunda parte de los derechos humanos, ¿ya? Vamos a revisar la segunda parte de los derechos humanos, ¿no? Como que corresponde, ¿no? Claramente ahí está, básicamente, ¿no? Muy bien. A ver, bueno, vamos a ver aquí en primer lugar, ahí está, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Ya? La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto fue firmado por la Tercera Asamblea General de las Naciones Unidas, claramente, ¿sí o no? Por supuesto que sí, ahí está. Ujú. Firmada el 10 de diciembre de 1948 en Francia, ¿sí? El 10 de diciembre de 1948 en Francia, ¿no? Consta de 30 artículos, derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, que son varios aspectos a tomar en cuenta. ¿Sí? Es un documento normativo, es básicamente lo que se debería de seguir, ¿no? Es una sugerencia. Ujú. Ya está, muy bien. ¿No? Y acá tenemos un resumen de los derechos humanos. No te preocupes que lo voy a compartir. Ya, no te vayas a preocupar, no te me estreses. Ya está, muy bien. A ver, acá tenemos, bueno, la Carta Internacional de los Derechos Humanos como un instrumento internacional, ¿no? Entonces, la Carta Internacional, que está la Declaración Universal, que ya lo hemos visto, 10 de diciembre de 1948, Tercera Asamblea de las Naciones Unidas, ¿no? En Francia. ¿Está ahí? Bacán, profe. Excelente. El Perú aprueba la Declaración de los Derechos Humanos el 9 de diciembre de 1959. En esta resolución legislativa 13282, ¿no? Que le da, digamos, el texto, el carácter legal. También tenemos pactos internacionales que son jurídicamente vinculantes. Pregunta, ¿qué significa jurídicamente vinculante? A ver, ¿alguna idea? ¿Qué significa jurídicamente vinculante? A ver, ¿alguna idea? ¿Qué significa la expresión jurídicamente vinculante? A ver, ¿qué quiere decir jurídicamente vinculante? ¿Ah? ¿Que están ¿Qué quiere relacionadas? decir jurídicamente vinculante? Que el Estado está obligado a cumplir. ¿Mm? Entonces tenemos, eso significa que el Estado está obligado a cumplir. ¿Hasta ahí? Todo bien, el Estado está obligado a cumplir. Ahí tenemos los pactos internacionales de los derechos civiles y políticos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Sí? En esta parte también podemos apreciar ya aquí a los organismos internacionales. Y acá tenemos, por ejemplo, a la Corte Internacional de la Haya. Eso se encuentra en los Países Bajos. Mira, Corte Internacional de Justicia o Tribunal de la Haya. Simplemente son sinónimos, ¿sí? Simplemente son sinónimos, no hay problema, ¿ya? Bueno, es el órgano judicial principal de las Naciones Unidas. Está integrado por 15 miembros. Ellos se van a encargar de resolver controversias entre estados, entre países, ¿ya? También pueden sugerir, tienen una opinión jurídica, eso es válido, ¿ya? Pero sobre todo su objetivo fundamental es el arreglo de controversias o de situaciones, básicamente, eh,
que tiene que se generan entre los países. Por ejemplo, nosotros tuvimos un conflicto con nuestro hermano país de Chile, ya una controversia marítima que fue solucionada. Cuando era presidente de la República de Perú, Ollanta, y cuando era presidente de la República de Chile, el recientemente fallecido Salvador Piñeira. ¿Sí? Desde eso se va a encargar la Corte Internacional de Justicia. ¿Sí? Acá tenemos el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ¿ya? Que viene a ser la Convención Americana de Derechos Humanos, o muy conocido como el Pacto de San José, ¿no? Por el lugar donde está, pues San José de Costa Rica, ¿no? El Pacto de San José, que es un aspecto también muy interesante para poder destacar, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Entonces acá nosotros podemos mencionar, esto fue suscrito en el 69, ¿ya? Pero recién entra en vigencia en 1978. Es importante dos apuntes muy, muy interesantes al respecto. Para que se active este pacto de San José o la Convención Americana, dos aspectos. El primero es que lo único que se va a ver aquí son posibles violaciones o transgresiones del Estado en derechos humanos. Posibles violaciones o transgresiones de un Estado en materia de derechos humanos. Y la número dos es que para poder ir al Pacto de San José, tienes que haber agotado toda la vía, todo el sistema judicial de tu país. Si no, no podrías ir al Pacto de San José. ¿Sí? Eso es lo que necesitas puntualmente, ¿no? Y ahí estamos hablando de dos dimensiones, ¿ah? Estamos hablando de la Comisión Interamericana, cuya sede es en Washington, Estados Unidos, ¿ya? Washington, D.C., ¿ya? Y la Comisión Interamericana no es un órgano judicial, es un órgano no judicial. Pueden promover la observancia y la defensa de los derechos humanos a través de la recepción de denuncias sobre posibles transgresiones o violaciones que puedan existir a los derechos humanos, ¿no? Entonces, las personas o las entidades pueden recurrir a la comisión, por supuesto, ¿no? También la comisión puede enviar observadores, puede enviar emisarios a otros países para que dejen constancia si efectivamente esta denuncia de violencia o de transgresión de derechos humanos tienen asidero. Ujú. Ahora, la última función de la comisión es recibir denuncias y tiene dos caminos cuando recibe la denuncia. Una de ellas es archivarla, la archiva, y la otra es denunciar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Otro aspecto también bastante interesante. ¿Ya? Ahora, en la Corte Interamericana, ahí estamos hablando, por ejemplo, de la sede que es en San José de Costa Rica, claramente, y esto sí es un organismo judicial. Ahí sí estamos hablando de un organismo judicial. Entonces ellos examinan casos, violaciones de los derechos humanos y también emiten sentencias. Pero yo debo establecer algo claro. Las sentencias de la Corte Interamericana son inapelables. ¿Ya? Ojo ahí, ¿ya? Los fallos, las sentencias son inapelables. ¿Sí? Hasta acá, Salón. ¿Alguna pregunta, por favor? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? A ver, a ver si hay alguna preguntita, alguna inquietud, por favor, me es necesario que la puedan Profesor, formular. disculpe, eran órganos no judiciales, ¿verdad? O... Claro, la comisión es un órgano no judicial, la Comisión Interamericana, porque ellos reciben denuncias nada más. La Corte sí es un organismo judicial, tienen magistrados, ¿no? Y ellos son los que emiten sentencias. Los fallos y la sentencia tienen carácter definitivo e inapelable, ¿no? Es obligatorio, ¿no? Tienen que ellos aceptar, ¿no? ¿No? Se arma un proceso judicial donde el Estado manda a sus abogados que vienen a ser los procuradores, ¿no? Y obviamente después de todo este proceso, se establece, ¿no? Mecanismo de sentencia judicial y todo el término, ¿no? Entonces, Era claramente, ¿no? inapelable, ¿verdad, profe? Era Dígame, inapelable. Era inapelable, inapelable, ¿verdad? sí.
Sí, inapelable. Nadie le obligó a Perú a firmar el Pacto de San José, por cierto, ¿ah? Eso fue una cuestión voluntaria, ¿no? De Perú, ¿no? Pero ya lo firmó y si lo firmó tiene que cumplirlo, pues, como un contrato, ¿no? O sea, nadie me obligó a firmar un contrato, pero si ya tengo un contrato firmado, tengo que estar a la altura, tengo que respetar, tengo que cumplir mi palabra, ¿no? Mi firma. A ver, acá, este... Nidia, te escuchamos, Nidia, te escuchamos. Una pregunta, profesor. Usted había dicho dos exactamente conceptos para destacar del sistema interamericano, ¿no? De derechos Sí. humanos. Uno Ujú. era posibles transgresiones de un Estado en derechos humanos y el otro para poder ir tienes que haber ingresado, o en algo así, dijo, pero esa última parte lo podría repetir, Claro, por lo que favor. pasa es que un conflicto, lo puedo solucionar de manera extrajudicial. Puedo establecer negociación, mediación, conciliación o arbitrajes. Todos son mecanismos extrajudiciales. Pero también yo estoy en mi derecho de judicializar un conflicto. Y cuando ya voy a judicializarlo, ya estoy en manos del Poder Judicial. Y ahí hablamos de 5 estamentos. Estamos hablando de el juzgado de paz no letrado, el juzgado de paz letrado, juzgados especializados y mixtos, las Cortes Superiores y la Corte Suprema, ¿no? Entonces, una vez que ya he agotado todo lo que acabo de mencionar, recién ahí puedo ir al Pacto de San José. Recién puedo ir a la comisión y si la comisión lo considera, recién puedo ir a la Corte. A eso me refería. Profesor, Ah, ya. disculpe, una pregunta. Sí. ¿Qué organismo fue el que intervino entre el conflicto con Chile? Ah, eso fue el Tribunal de la Haya o la Corte Internacional de Justicia. Ah, ya, El profesor, Tribunal de gracias. la Haya o la Corte Internacional de Justicia. Sí, ellos son los que... eh, lo que pasa es que Naciones Unidas le da Ellos 15 solo intervienen. magistrados. Mira, acá lo voy a poner ya. Las Naciones Unidas, acá está, ¿ves? Le da 15 magistrados ese poder. Y ellos escuchan a ambas partes, ¿no? Es un juicio y al final toman una decisión. Pero esa decisión es inapelable. O sea, esa decisión es inapelable también, ¿no? La tienen que acatar ambos países. Por ejemplo, Perú y Chile acataron la sentencia del Tribunal de la Haya. La acataron. Evidentemente había sectores que no estaban de acuerdo con la sentencia, pero eso es una condición que te pone la Corte Internacional de Justicia, lo que te pone el Tribunal de la Haya, ¿no? Que ellos cuando emiten una sentencia, esa sentencia tiene que cumplirse. Sí, así es una condición de la Corte. Ujú. Y acá ahora vamos a ver la Carta Democrática Interamericana, ¿no? La Carta Democrática Interamericana. Bueno, esto fue firmada el 11 de septiembre del 2001 en sesión especial de la OEA. Ujú. Aquí básicamente lo que se busca es el tema de la democracia, consolidar a la democracia y también establecer mecanismos para defender a la misma, ¿no? Bueno, tiene varios campos de acción, ¿no? Para poder comenzar ahí, tiene varios campos de acción, por ejemplo, la parte política, que implica el compromiso de los gobernantes, histórico, recoger el aporte del tiempo, de la experiencia, sociológico, que es entender la demanda del pueblo, ¿no? O sea, qué es lo que quiere, ¿no? Cuáles son sus necesidades, sus expectativas. Y el campo jurídico, que en este caso sí es el tema normativo, el tema del derecho, ¿no? ¿No? Entonces acá lo que se busca es perfeccionar lo- la herramienta del derecho, ¿no? Y que haga conexión con la demanda y las expectativas de los habitantes de los países, ¿no? Aquí, por ejemplo, mira, podemos mencionar algunos organismos que promueven, ¿ya? La protección de los derechos humanos en el Perú. Hay 82 organizaciones, vamos a mencionar las principales, la Asociación Pro Derechos Humanos, que brinda básicamente asesoría jurídica, Amnistía Internacional, que vela por las condiciones carcelarias, ¿no? La Asociación Negra de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, esa es la cultura afro, y el movimiento Manuela Ramos, que es un movimiento feminista, ¿no?
Acá también vamos a ver acá algunas preguntitas. A ver, la uno. ¿Qué marcarías en la pregunta número uno? La comisión investiga, claro. Lo que pasa es que la comisión, Loana, la comisión recibe la denuncia y tiene la potestad de archivarla o acusar. Si la archiva no hay nada más que hacer. Pero si decide acusar, se lo tiene que enviar a la corte, porque ellos son los que juzgan. ¿Qué marcarías en la pregunta número uno, Salón? A ver, tiempo, tiempo. A ver, muchachos, dice, a ver, ¿qué marcaste en la primera? Clave de la primera, la C, a ver, a ver, a ver. Una autoridad declara a los medios de comunicación que todas las personas que cometen un delito reciben una sentencia, no importando a qué estrato social y económico pertenezcan. Salón, casa, a ver, tú me dices, casa, ¿todo de acuerdo? ¿Hay alguna duda, Salón? ¿Alguna duda, Salón? Casa, casa, casa. Casa, sí. No se preocupe que yo voy a compartir este material, ¿ah? No te preocupes por eso, eso lo voy a compartir. Tranquilo, tranquilo, no te preocupes, ¿ya? Ya. Pregunta número dos. A ver, tiempo, tiempo, tiempo. Pregunta número dos.
En la número 2, Salón. A ver. A ver. La número 2 dice, las continuas protestas multitudinarias en Chile traen como consecuencia desmanes, arrestos arbitrarios y hasta muertes. Todo esto acontece porque la población exige un plebiscito que modifique su constitución. En ese contexto, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos envió observadores a ese estado por los hechos suscitados, quienes manifestaron, bueno, que existe una grave crisis que vulnera las facultades humanas. De lo descrito, ¿es correcta la intervención de este organismo en el país? Claro que sí. Porque yo te había mencionado, pues busca promover la observancia, ¿no? Y defensa de los derechos humanos, ¿no? Entonces ahí tenemos en la pregunta 2 la clave besito. Ujú. Ahí está la clave besito. Plebiscito es un mecanismo de consulta. Sí, es un mecanismo de consulta. Ujú, así es. Después de. Ujú. La 3 dice, a ver, ¿qué marcarías en la 3? Tiempo para la 3. A ver, ¿marcaste la 3 o no? Ah, nadie se anima. A ver, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el órgano jurisdiccional autónomo de la OEA. Todos los países del continente americano tienen la obligación de acatar su sentencia. ¿Está ahí? Bacán. Identifique los casos en que este organismo puede ejercer jurisprudencia. Ajá. Costa Rica demanda a Nicaragua. Ojo que está hablando de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo voy a colocar aquí, ¿ah? Ya. Costa Rica demanda a Nicaragua por definir. Bueno, dime, ¿la Corte Interamericana resuelve controversia entre estados? No, ¿Resuelve controversia entre estados? no. No. Entonces, no, a la uno no es, ¿verdad? La uno no es. En Argentina, 132 comunidades indígenas, agotado todas las instancias de la justicia interna, demandaron al Estado la violación de los derechos de propiedad. Y esto es correcto. Este es verdadero. Sí, este es verdadero. Este es verdadero. Ahí está. ¿Eh? Ahí está. Sí, dame un minutito.
La 3 dice, un ciudadano cubano, un ciudadano cubano demanda a su Estado ante las constantes y recurrentes transgresiones. Ya, pero una consulta, a su Estado. Pero ya, pero no dice que ha agotado su vida interna. No dice. Los miembros de una agrupación de demandantes, al no encontrar justicia en el Perú, al no encontrar justicia en el Perú, van a reclamar. Esta es 2 y 4, Salón. 2 y 4. ¿Salió o no? Claro que sí. ¿Te salió o no? Claro que sí, ahí está, ¿ves? Estamos en otro level, maestro, estamos en otro level, estamos en otro level. A ver, pregunta 4. A ver, ¿qué marcarías en la pregunta 4? A ver, rápidamente, ¿salió o no? A ver, vamos a revisar. A ver, te dice, la pregunta afrodescendiente. Entonces acá, afrodescendiente, la asociación acá está. Dos dedos. Hasta ahí, bacán. Ahí está. Dos dedos. Bacán. Muy bien. Apoya a las mujeres víctimas de violencia psicológica. Ah, ya está, pues. Movimiento Manuela Ramos. Ahí está. A ver, sí, a ver, ¿tú qué dices? Ah, claro, ¿verdad? Muy bien. Amnistía Internacional. Ajá. Claro, aquí por ejemplo ellos promovieron, ¿no? Claro, este abuso, ¿no? Tres avión. Y uno casa, bueno, pues ahí está, pro derechos humanos, ya está. Entonces sería uno casa, dos dedos, tres avión, salió, ¿ves? Ya salió. Ya salió. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué te pareció? Cuéntame, ¿qué te ha parecido? ¿Sencillo, sí o no? Claro, sencillo. Sencillo, ahí está, ¿ves? Sencillo, claramente, ¿no? Ahí está. Sí, 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 ahí está. Ahí está. Muy bien. Vamos entonces, ahora sí, a trabajar el material, maestro. Ahora sí, ¿ya? Vamos a trabajar el material de clase.
Y con eso ya estamos, ¿sí o no? Ya con eso ya estamos, ya. Ya con eso Profesor, sí, claramente, ¿no? una Ahí está. pregunta. En el Dígame, anterior señorita, ¿qué ha pasado? en A el ver, anterior cuénteme, ejercicio, ¿qué ha pasado, señorita? ¿Qué ha pasado? profesor, Le escuchamos. en el anterior, en el anterior ejercicio había hablado sobre un señor cubano, me parece, que había denunciado lo de su país a la Corte Internacional de Derechos Humanos. ¿Esta corte solamente admite denuncias o cómo actúa? Si Claro, me puede la recordar. Corte Interamericana solamente se pronuncia jurídicamente sobre posibles violaciones o transgresiones de los derechos humanos cometidos por estados. Cometido por estados, nada más. No ve causas privadas. Causas privadas ya la ve el Poder Judicial o un mecanismo extrajudicial de resolución de conflictos, ¿no? Claro, pero no ve causas privadas. No, no es su, por así decirlo, no es su materia de expertise, ¿no? No voy a pesar de que todas las causas la ve la Corte Interamericana, no, ellos solamente ven en materia de derechos humanos nada más, ¿no? Vamos aquí a ver, aquí mandaron el material. Profesor, una pregunta. Sí, señorita. ¿Un estado puede plantear una ley para que no pueda intervenir la Corte Interamericana? No, porque o sea, de poder puede, pero nos caería una sanción. Este, porque ese es un acuerdo que ya estaba, digamos, está firmado, ¿no? Por nuestro Estado, ¿no? O sea, el Estado lo ha firmado y tiene que cumplirlo, ¿no? Ahora, existe un mecanismo, la desafiliación. Tendría que desafiliarse el Estado peruano. Pero mientras esté afiliado, está obligado a cumplir las cosas, ¿no? Si no quiere cumplir las cosas, tendría que desafiliarse, ¿no? Es muy sencilla la figura, no hay mucha ciencia ahí, ¿no? Pero los políticos generalmente, ellos dicen que se van a desafiliar, pero generalmente no lo hacen. A muchos de ellos les conviene seguir así digamos, decirle al pueblo, ¿no? De que todo bien, que lo vamos a salir, pero en realidad no lo aplican. La uno, chicos, a ver, vamos a revisar. La uno, tenemos el material de clase, ¿ah? Los derechos humanos han sido ganados con el paso del tiempo, pero me está mencionando cuál es el hecho, ¿no? Me está hablando del derecho a la vida, el derecho a la libertad, pero eso ya son derechos humanos de primera generación, ¿sí o no? Y en los derechos humanos de primera generación, ¿cuál es el hecho histórico? A ver, ¿quién se anima? La Revolución Francesa. La Revolución Francesa. La primera es dedo. Muy bien. La primera es dedo. En la número 2 me dice la ampliación del contrato de una empresa minera ha generado una serie de conflictos de contaminación. Muchos pobladores tienen fuertes dolores de cabeza, presencia de plomo, mercurio en la sangre. Ya, esta parte es un atentado ante la vida, por ejemplo. Esta parte, un atentado a la vida. Ya, y también te dice, ya. Y acá la ampliación del contrato, una serie de conflictos sociales. Se está afectando. Acá hay uno de primera y de tercera generación, ¿no? ¿No? Ahí está claramente el derecho a la vida y el derecho al medio ambiente sano. Entonces está clarito, primera y tercera, ¿no? Chile y Bolivia recibieron, te dice, la resolución de la Corte Internacional de Justicia acerca del pedido del gobierno boliviano para obligar al gobierno chileno a negociar una salida soberana de Bolivia al mar. Sin embargo, la Corte Internacional de Justicia ha respaldado la posición chilena de respetar el derecho internacional
y los tratados limítrofes vigentes. La participación de esta instancia de justicia tiene como uno de sus objetivos evitar situaciones internacionales como cuáles. A ver, ¿cuál sería? De todas, ¿qué marcarías? La Corte Internacional de Justicia, que resuelve controversia entre los estados, ¿no? La B, ¿no? Claramente, ¿no? Evitar este quebrantamiento de la paz, ¿no? Entonces ahí creo que hasta ahí vamos En bien, una ¿estamos conferencia bien que hasta leí ahí? acerca del derecho internacional, Estamos bien hasta ahí, ¿verdad? una, Muy bien. una ponente menciona que La 4 te dice en una conferencia jurídica acerca del derecho internacional, un ponente menciona que en el caso de controversias el Estado presenta una solicitud, ya es designado como el demandante y el otro Estado como demandado. Se separa el nombre de las partes, ya. Nigeria, Camerún. Bueno, acá es entre estados, Corte Internacional. Aquí no hay mucha ciencia, ¿no? Corte Internacional de Justicia de la Haya, ¿no? Una controversia entre estados. Está sencilla esta pregunta. Marque verdadero o falsa, te dice. A ver. El Palacio de la Paz es la sede, te dice, ¿no? De la Corte Internacional de Justicia, verdadero. De las seis sedes de los órganos principales, la Corte es la única que se encuentra en Estados Unidos, verdadero. Las personas naturales pueden presentar una queja ante la Corte Internacional, no solo los estados. Entonces ahí, en las cinco, casa. La 6, mira lo que me dice la 6. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es el órgano jurisdiccional de la OEA. Todos los países del continente americano tienen la obligación de acatar sus sentencias. ¿Va? Perfecto. Ahora, la Corte Interamericana. Costa Rica demanda a Nicaragua. Ese es falso, porque ahí sería más bien no la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Internacional de Justicia. En Argentina, 132 comunidades, este es verdadero. El ciudadano cubano, nada, que el ciudadano cubano acá no pasa nada. La D. A ver, chicos, ¿qué marcarías en la 7? ¿Ya? Vamos a ver, ¿qué marcarías tú en la 7? A ver, ¿qué marcarías tú en la 7? Tiempo para que dé la 7. ¿Marcaste la 7? Besitos, claro que sí, ¿ah? Muy bien, besito. La 8 salón, a ver, la pregunta 8 voy a ampliar. La pregunta 8 te dice, marca la alternativa que contenga las proposiciones correctas en función de las generaciones de los derechos humanos. El derecho a formar organizaciones laborales es un derecho de segunda generación, sí, porque es económico, verdadero. El derecho a asociarse pacíficamente con los vecinos para lograr mejores convivencias, primera generación, verdadero. El derecho a elegir la forma de gobierno tiene que ver con la libre determinación de los pueblos, verdadero. Ahí está, ¿ves? Muy bien. La pregunta 9, en una familia, te dice, en una familia, los padres comunican a sus hijos que realizarán un viaje, ¿no?
Y el chico le dice, no, que no puede opinar. Entonces, claro, ¿no? Está afectando la participación, está afectando el interés superior del niño. Ni hablar, la clave es avión. Marcaste avión, ¿verdad? ¿Te salió avión? ¿Te salió avión? Claro, pues por favor. Estamos en otro nivel nosotros. A ver, me dice, establezca la relación correcta sobre las generaciones de los derechos humanos ante los casos propuestos, ¿no? Y acá me está diciendo, bueno, sí, ahí. ¿Qué marcaste ahí? ¿Qué marcaste ahí? ¿Ah? ¿Qué marcaste ahí? ¿Ah? ¿Salió o no salió? A ver. La primera es protesta, ¿no es cierto? Uno ve eso, claro, uno ve eso. Dos, casa. Tres, avión. ¿Sí? Ahí está, chicos. Voy a mandarle las claves, ¿te parece? Ya, voy a mandar las clavecitas, ¿ya? Un ratito voy a subir al Drive la información para mandarle toda esta parte, ¿ya? Toda esta parte. Toda esta parte. Ya está. Ajá. Ajá, un ratito para que se pueda. A a ver. Sí, moviendo aquí la junta de clase. Ya. Igual acá. Ya. Ajá. Apuntes de. A ver, un ratito. Tengo que. Hay bastante material para compartir, chicos. Un poquito de paciencia. Ya, ahí está. Ya. Lo voy a subir. Lo voy a subir claramente. Ya. Ya estamos subiendo el material. Les voy a compartir. Este, ya, poco a poco voy a compartir el material. ¿Ya? Ya, a ver. Me dice si lo puede ver, ¿ya? A ver, me indica si lo puede ver. Me indica si lo puede ver, ¿ya? Me indica si lo puede ver. Ujú. Me indica también acá si lo puede ver. Me indica sí, si lo puede ver.
Sí se ven ambos, profesor. Sí, ahí está, se ve todo. Y cerramos. Ahí está. A ver con el tercer material. A ver, me dice si se puede ver. Esperando su confirmación, muchachos. Ya está, listo. Entonces tenemos dos juegos de diapositivas y tenemos nuestras claves. ¿Ya? Para mí, de mi parte, ha sido un enorme placer el haber compartido con ustedes. Y los espero la próxima semana. Los espero para seguir trabajando, ¿no? Y aportar con mi granito de arena con tu sueño, el de ser samarquino. Que tengas un lindo día, un lindo y bendecido día, que todo te salga bonito. Un gran abrazo a la distancia. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Muy buenas Chao, noches. profesor, gracias. Hasta Hasta luego, luego. Listo, profesor. profesor, gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.